Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenas tardes, queridos alumnos, y bienvenidos a esta última sesión de carácter consultiva para el artículo final que tiene el profesor Fernando Filgueiras con ustedes, los que han querido asistir el día de hoy para recibir esta feedback sobre sus trabajos finales. Este es el curso Gobernanza de Datos e Innovaciones Digitales en los Gobiernos, primera edición que realiza el CLAD en este tema tan necesario y vital para nuestras administraciones públicas. El día de hoy vamos a tener unas breves palabras del profesor, pero desde ya, para que hablen acerca de su artículo final, pueden darle clic a levantar la mano para poderles darles la palabra y poder comentar en un tiempo aproximado no mayor a 3 minutos sus trabajos, sus artículos finales. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos y a todas en esta clase. Es una satisfacción muy grande por podermos empezar esta oportunidad, que es la perspectiva que nosotros possamos compartir diferentes problemas, perspectivas, realidades e, e diferentes abordagens acerca da governança de dados em diferentes experiências em América Latina e Iberoamérica como todo. Então, o objetivo deste encontro é muito para que nós possamos compartilhar na qualificação coletiva acerca destes trabalhos finais que serão entregues em 2024. Então, a ideia é que cada um, ou eventualmente em duplas, puedan fazer um trabalho final cercano de 15 páginas, 10, 15 páginas, uma formatação que está definida em la plataforma, e que nós possamos evaluar, portanto, coletivamente os problemas que vocês apresentam acerca da realidade da governança de dados em Iberoamérica. Personalmente, me gusta trabalhar não com uma ordem especificamente, mas quem se pronunciar inicialmente e quiser apresentar seu problema, a palavra está, portanto, aberta. Creio que Roxana Escobar levantou a mão, Nelson. Sí, Roxana, vamos a promover. Ya estás como panelista. Roxana, desde ya puedes hablar, incluso colocar tu video. Adelante. Perfecto, muchas gracias a todos. Voy a intentar compartir me gustaría compartir una pequeña lámina, si me dan el acceso, por favor. ¿No tienes el acceso? No, me dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla. Un momento. Bueno. Voy a hacer mis notaciones, ¿cierto, Roxana? Sí, claro, sería ideal que me pudiera dar una retroalimentación porque en realidad tengo un par de dudas respecto a lo que realmente se espera del trabajo. Bueno, mientras tanto, y como para contextualizar,
contarles que a mí yo he estado trabajando desde hace un tiempo. Yo trabajo en el gobierno regional de Antofagasta, que es una región de Chile, es un gobierno local, y he estado trabajando en analizar cómo el Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional gestiona sus proyectos de inversiones para tener una especie de gestión eficiente de los mismos. Entonces, básicamente, tener presente que en un contexto donde la gestión eficiente de los recursos públicos es crucial para el bienestar social, es muy importante que esta gestión sea eficaz, pero ahora le quería, aprovechando este curso, darle un contexto de considerar la gobernanza de datos como perspectiva. ¿Ya? Entonces, mi pregunta de investigación, bajo esta lógica, surge más o menos para tener idea en qué medida la gestión de proyectos del Ministerio de Obras Públicas, que acá en Chile es conocida como el MOP, de alguna manera permite la gestión eficiente de proyectos y cómo se ve influenciada con el tema de los datos, ¿ya? Y para eso, no sé si ya pueden ver mi presentación. Sí, tienes que colocarla en modo Sí, presentación para verlo más grande. Ok, un momentito porque no me deja en este momento. Hay una barra de Zoom que no me deja presentarnos. Voy a esperar un poco a que se mueva para sacarla. Por mientras comentarle de que, bueno, a partir de esta medida, de esta pregunta de investigación, el objetivo primero es analizar y evaluar la efectividad del MOB en la gestión de los proyectos. ¿Y por qué planteo esto? Yo ya tengo datos previos que he ido trabajando, por eso creo que es atingente incluirlo en esta investigación, que tiene que ver que cómo el Ministerio de Obras Públicas, y no solo este ministerio, sino que todos los ministerios en Chile, planifican su presupuesto. Y por lo general la tendencia ha demostrado que se sobreestima una cartera importante de proyectos de obra para poder obtener presupuesto. Entonces, en el fondo, eso para mí es un error en el sentido de que no hay una prioridad establecida para desarrollar proyectos de inversión pública como puentes, carreteras, escuelas, hospitales. Entonces, muchas veces, como no hay una buena gestión de los datos, de la información que se tiene, finalmente parece que termina importando no el proyecto específico que se quiere implementar en un lugar o en un territorio determinado que muchas veces sí lo necesita, sino que como hay una cartera tan enorme de proyectos, se termina ejecutando lo que es más fácil de ejecutar y no la prioridad. Entonces siento que ahí, al momento de analizar proyectos o de gestionar una buena eh, cantidad de datos, se pierde un poco el análisis porque no está ordenado o existen distintas plataformas gubernamentales para poder cargar bases de datos y ninguna está correlacionada entre sí. Entonces, a partir de esto, me gustaría, tal vez, si es posible, proponer algunas recomendaciones que permitan mejorar la gestión de proyectos y ejecución de obras. ¿Cómo lo pretendo hacer? uhum, A través de análisis de datos. Yo tengo dos grandes bases de datos que he ido, digamos, recopilando a lo largo del tiempo, que tienen que ver con el proyecto de presupuesto de cada año, es decir, del Ministerio de Obras Públicas, qué es lo que dice que va a hacer en el año presupuestario en términos de recursos, y después yo la quiero comparar con cómo realmente se ejecutó. Es decir, lo que se dijo que iba a hacer y posteriormente con lo que se hizo, yo quiero cruzar uhum. esos proyectos que por alrededor de 14.000 y más de 14.000 proyectos. Esa es mi base de datos. El periodo de análisis que yo tengo hasta el momento entre el 2014 y el 2022 y las variables que son a destacar, la dirección del Ministerio de Obras Públicas. En Chile el Ministerio de Obras Públicas tiene 8 direcciones, que temas viales, obras públicas, temas de agua potable rural, y así podemos llegar a 8 direcciones. La región geográfica del proyecto, Chile tiene 16 regiones a lo largo de todo su territorio, y O los montos más sea, asignados o sea, dígame. Roxana, la perspectiva es mejorar la gestión de los proyectos en MOP para la área de infraestructura, utilizando datos acerca de estos proyectos y posibilitando la construcción de un sistema de monitoreo. ¿Es esto?
Correcto, justamente esa es un poco la idea del trabajo. Primero, hacer una especie de Perfecto. diagnóstico, es decir, cómo está la realidad, De los cómo es la datos. realidad de los datos, y a partir de eso, a lo mejor, o sea, mi investigación previa me permite decir que ya hay mucho que mejorar, pero también la investigación más exhaustiva va a decir hacia dónde hay que o mejorar o mantener las buenas prácticas. En definitiva, Perfecto, esa es Roxana. la propuesta. Y a partir de, me gustaría analizar si es que hay cosas que mejorar, me gustaría analizar las causas que han llevado a la falta de ejecución de los proyectos que sí se planificaron y que se provieron recursos y que no se llevaron a cabo, incorporar una flexibilidad Ujú. planificada debido a que, bueno, nuestro territorio nacional tiene hartas como catástrofes naturales últimamente, dado el cambio climático. Entonces, ¿por qué no pensar en que esto sí ya no es algo recurrente, no es algo excepcional? Por lo tanto, disponer de los recursos presupuestarios para atender esas necesidades de infraestructura y posteriormente medir y controlar el tema de los costos transaccionales. Porque cada vez que el ministerio planifica y no lo ejecuta, conlleva un trámite administrativo. O sea, son muchas horas profesionales que se necesitan para hacer todos los ajustes. Y eso igual es una pérdida de tiempo y no mejora la gestión de los proyectos. En definitiva, es eso, mi propuesta. Perfecto, Rosana. Voy a hacer algunas consideraciones a partir de mis notaciones y Perfecto. pido que usted haga o upload de este arquivo en la plataforma del curso, por favor. Ah, claro, sí, yo que adjunte esta presentación. Perfecto. Yo subí Sí, una, sí, sí, adjunte la presentación. Sí, perfecto, perfecto, la subo Rosana. ahora Muchas inmediatamente. gracias. Voy a hacer las consideraciones. ¿Ok? ¿Alguna persona gostaria de contribuir con el proyecto de Roxana? Tiene la mano levantada Carlos Villarce. Carlos, te Sí, hemos promovido a panelista. ¿Tienes que aceptar? Y ya activar tu audio y o video. Adelante, Carlos, ya se te ve. Ahora tienes que activar el audio. ¿Se me escucha ya? Sí, Ah, estupendo, porque perfecto. no estoy en mi despacho habitual, entonces ando con muchos problemas para hablar, pero en todo caso, muy feliz por estar en este curso, hablar un poco portugués y nos veremos pronto en Brasil. ¿Eh? O sea, esperemos estar qué, en Brasil. qué bueno. Esperamos. Y tengo una presentación, no tengo la presentación aquí en diapositivas, pero sí por lo menos hacer un esbozo muy rápido en qué va en qué, el contenido de la misma. El tema sobre el que voy a trabajar es sobre la planificación tecnológica e innovación digital, un reto para la gobernanza de las administraciones públicas, que tiene 4 apartados. Uno primero, lo que es el escenario del cambio en las organizaciones, sobre todo focalizado en todo lo que son los cambios tecnológicos. Un segundo apartado, que lo hemos visto en el curso, sus desafíos, ventajas tecnológicas, incidiendo sobre todo la tecnología como un empoderamiento de los ciudadanos, que da oportunidades, una ventana de oportunidades, que sería el tercer tema, lo que es la innovación digital en las administraciones públicas. Ahí se incorporó todos los documentos de CLAD, la Carta Iberoamericana de Innovación, en el que habla de una herramienta democrática para construir una sociedad, etcétera, pero también para modificar formas de gestionar, en definitiva para gestionar o para nuevos modelos de gobernanza. Todo ello a través de una reglamentación o unas regulaciones que haré referencia, sobre todo incidiendo sobre todo en la incidencia que tiene la inteligencia artificial, no tanto a lo mejor en Latinoamérica, pero sí en Europa con las nuevas regulaciones o transformaciones, y todo ello lo que plantea en definitiva es una nueva transformación y una nueva gobernanza digital a la que hace referencia el profesor, a través de una gobernanza de datos, pero que yo la voy a dirigir, o creo que debería dirigirse, mucho más enfocada a lo que es una gobernanza o una dirección estratégica por parte de los gobiernos
de una gobernanza e innovación pública que esté dirigido a la ciudadanía, a la sociedad, al sector público y sobre todo con un objetivo específico que es generar un valor público, tanto desde la gobernanza como la innovación pública, como un sistema permanente de democratización en las sociedades. Ese sería, digamos, todo el recorrido del trabajo. Pero sobre todo enfocándolo no solamente en las investigaciones o investigaciones que han existido sobre estos temas, sino sobre reflexiones sobre el impacto que realmente tiene no solamente las tecnologías, sino el impacto real que tiene en lo que son formas de gobernanza, valores de la sociedad, legitimidad de la utilización, en la utilización de lo que es las innovaciones digitales en nuestra gobernanza, en la sociedad, etc. Es decir, profundizando mucho, 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 es mucho más allá de lo que todavía no conocemos, porque en definitiva son más riesgos y desafíos que Sí, oportunidades. sí, perfecto, Carlos, perfecto. Si estoy entendiendo, entonces es un texto más normativo. ¿Usted quiere compartir alguna experiencia de su país o una perspectiva de América Latina acerca de esto? No, 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 no. En América Latina, sobre todo además el club, tiene muchísimas publicaciones. Es una base de las reglamentaciones. Pretendo ir más al fondo de lo que supone la transformación digital, lo que es esa gobernanza, la trascendencia que tiene esa gobernanza en el funcionamiento real de los estados y de los gobiernos, que va más allá Perfecto. del simple concepto del dato. Es decir, incluso la propia legitimidad democrática que pueda suponer que la importancia no sea el hecho en sí de una decisión correcta o algorítmica, sino de la capacidad de decisión. ¿Dónde está la voluntad democrática en la toma de decisiones que puede ser sustituida por este software, o en definitiva por esta gobernanza digital sin límites, sin valores, sin esa reflexión o valoración política de las decisiones políticas o las decisiones públicas? Va más allá que lo que es el simple planteamiento teórico de lo que es una gobernanza de datos, que es que va mucho más allá y exige no solamente el planteamiento de una gobernanza, sino una dirección de los propios gobiernos estratégica de esa gobernanza y un liderazgo en cuanto a su enfoque dirigido a la ciudadanía, a la sociedad, al sector público, pero generando un valor siempre. Voy a hacer unas recomendaciones vía plataforma de textos y artículos acerca de esta cuestión de la legitimidad de la gobernanza algorítmica y la cuestión de los datos acerca de esta cuestión que usted coloca. Hay una literatura muy interesante acerca de esto, especialmente de la cuestión de la legitimidad. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver cuáles son las conclusiones. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. No, igualmente, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Caguirre, por favor, colocar nombre y apellido. Te hemos pedido para que aceptes ser panelista y puedas hablar. Igualmente, Noel, tienen que aceptar. Y Roberto Solís. Caguirre 66. Noel y Roberto Solís. Les hemos enviado para que sean panelistas y puedan hablar. Ha aceptado Roberto Solís. Adelante, Roberto, puedes activar tu video y tu audio. Muchas gracias. Voy a poner la presentación. ¿Me indican si la ven, por favor? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, yo denominé mi trabajo final como Panorama de Gobernanza de Datos e Innovación Digitales en México.
Dado que en la institución en la que yo trabajo hay una iniciativa de crear una gobernanza de datos dentro de la institución, pero dado el material que vimos y que nos proporcionó amablemente el profesor, he planteado que tenemos que ver un panorama un poco más amplio de cómo está esta gobernanza de datos en México. Por eso partí de esta inquietud y toda la documentación que nos han proporcionado al denominar mi trabajo de esta manera, Panorama de Gobernanza de Datos e Innovaciones Digitales en México. Bueno, esta inquietud surge al revisar los documentos y ver cómo se conceptualiza la gobernanza y en específico la gobernanza de datos, de acuerdo al Banco Mundial, en el cual define como un compuesto de políticas, leyes y reglamentos para aprovechar el valor de los datos de forma segura y equitativa. Eh, y bueno, esta disponibilidad de los datos se pretende que facilitaría la generación y mejora de servicios de las instituciones públicas para atender las necesidades y los derechos de la ciudadanía. Dado esta conceptualización, bueno, la justificación del trabajo es plantearnos la pregunta de cuál es el estado actual de la gobernanza de datos en México. Eh, y revisando la información, bueno, encontré que en el documento de la OCDE de 2019 parten de que, bueno, muchos gobiernos, sobre todo de América Latina, han hecho ciertas iniciativas para tratar de armar una gobernanza de datos en las cuales hay iniciativas sobre gobierno digital, gobiernos de datos abiertos y estrategias y políticas de inteligencia artificial, pero que no están articulados y, bueno, son como iniciativas un poco fragmentadas. Por lo cual, yo creo que esto ocurre en México a pesar de que, bueno, nosotros contamos con una normatividad ya en nuestra Constitución que establece varias leyes como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales y Posesión de Sujetos Obligados, que son las instituciones públicas del gobierno mexicano, y que existen en diversas dependencias iniciativas de utilizar la inteligencia artificial para dar servicios públicos, pero que todo esto no está articulado. Entonces, el trabajo que pretendo hacer es analizar toda esta normatividad para tratar de articular todo desde la perspectiva de la gobernanza de datos, tratando de identificar las brechas que existen para generar esta buena articulación y que nos lleve a una gobernanza de datos más eficiente en el gobierno mexicano. El documento pues estará estructurado en estas 7 partes que menciono aquí, que es una introducción, antecedentes, un marco conceptual basándome en todo el material que nos han proporcionado y toda la dirección que nos ha dado el profesor, cómo percibo la gobernanza de datos en México, y bueno, también si existe algunos indicios de gobernanza de la inteligencia artificial, algunas conclusiones y bueno, unas referencias sobre el trabajo. En general, este es lo que pretendo realizar. Al principio pensé en mostrar como los avances que tenemos en esta organización que es Mejor Edu sobre la gobernanza de datos, pero creo que todavía está muy incierta y creo que el ver el panorama en México nos va a ayudar como a plantear un ejercicio final dentro de la organización un poco más concreta. Eh, Sería por mi parte todo. Muchas gracias. Espero su retroalimentación. Gracias. Graças, Roberto. Este é trabalho interessante. O que gostaria de recomendar é que, como você quer identificar as brechas acerca da governança de dados, estas brechas, por hora, são especialmente brechas institucionais, correto? Sí, así Então, es. é um trabalho muito interessante, por lo que nós podemos fazer um comparativo de diferentes experiências em América Latina e compartilhar estas experiências, os desafios. E creio que quando há brechas institucionais assim, as questões de intercâmbio de dados, por exemplo, se torna muito dificultosa.
nesta perspectiva. Então, creio que tratar esta questão institucional é muito importante, sem dúvida. Muchas gracias. Muitas graças, Roberto. Vamos em frente. Debería venir Carla Aguirre. Sí, Certo? gracias. Buenas tardes. Adelante, Carla. Gracias. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Me confirman cuando la puedan revisar. ¿La pueden ver tal vez ya? Sí, ya se ve. Ok, gracias con todos. Buenas tardes. Mi tema propuesto es el uso sostenido de datos públicos en Ecuador, un proceso de recopilación e intercambio que requiere seguridad jurídica. Ese es mi tema para el trabajo final y he revisado y he podido analizar algo de literatura y de lo que hemos visto en los talleres también con respecto a la norma jurídica. ¿Cuáles son las principales leyes, normativas y políticas públicas que regulan la gobernanza de datos actualmente en mi país? Estos están siendo regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que se reformó hace muy poco, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, la Política de Transformación Digital del Ecuador, la Política Nacional de Gobierno Abierto y la Normativa de Interoperabilidad Gubernamental. Todas estas leyes, una vez que se ha analizado, se puede verificar que aparentemente nos brinda un poco de seguridad jurídica. Sin embargo, creo que falta mucho camino por recorrer. Entonces, dentro de esto está la recopilación e intercambio de datos, que siempre va a haber riesgos, y las he puesto en tres, las he clasificado en 4 pasos, que sería la política de transformación digital, la ética y la privacidad, la gobernanza responsable y la seguridad jurídica, implementación y cumplimiento. Lo que quiero verificar y analizar en este estudio de caso es sobre el mal uso de los datos, sobre en el tema de lo que en este momento estamos analizando. Fernando, espero tu retroalimentación, por favor. Gracias. Isso, retroalimentação. É muito interessante, Carla, e é muito excelente com a perspectiva do curso. Pero fiquei com uma dúvida, como que você vai avaliar o uso de dados para a transformação digital em Equador? É como a questão de intercâmbio de dados entre as diferentes organizações públicas, de las organizações públicas com o setor privado. Você analisará isto de uma perspectiva institucional? Como será? Sí, desde la perspectiva institucional donde yo trabajo, que es Quito Honesto, yo trabajo en Quito Honesto, que es un GAD, un gobierno autónomo descentralizado, desde en esa perspectiva. Ah, perfeito, perfeito. Então, a ideia é exatamente a questão de intercâmbio de dados entre as diferentes organizações do Estado. Correcto. Sí. Y el mal uso de estos, ¿no? Porque al tener al poder utilizar los datos en el formato que ahora se está presentando, que es el CCB, eso permite que la gente pueda mal usar los datos y pueda malinformar a la gente. Y es por eso que eso tiene que venir de la mano con una seguridad jurídica. Ah, perfeito, perfeito. Então, por isso, a seguridade jurídica é conceito importante para você. Correcto. Ah, perfeito, Carla. Muitas graças. Vou fazer também algumas recomendações por la plataforma, ¿ok? Perfecto, gracias. Gracias, Carla. Muy bien. Noel, ¿puedes por favor activar tu cámara y tu audio? Noel, adelante. Hola, Noel. Hola, buenas tardes. Buenas Les hablo tardes. en nombre de un equipo. El equipo lo conformamos William Montilla, Janet Gil y Noel González. Y por supuesto que le manifestamos nuestro interés en participar en este proceso de
investigación y de formación. Hemos trabajado, en primer lugar, reflexionando sobre el asunto, digamos, a nivel del diagnóstico, y vemos allí que hay dos realidades, ¿no? De las cuales no podemos escapar y de las cuales debemos partir. En primer lugar, por una parte, es que el uso de los datos, la inteligencia artificial y lo que se llama en términos globales la tecnología, las nuevas tecnologías, es una realidad que se le está imponiendo a las sociedades de todos los países. Es una realidad que ya está en nuestros hogares, en nuestro país. Y no podemos, digamos, obviarla, pretender negarla en cualquier momento. Ese es el primer problema. Es una realidad sobre la cual tenemos que tener conciencia y sobre la cual tenemos que actuar. La otra realidad que nosotros nos encontramos en nuestro diagnóstico es que en nuestros países, sobre todo en el caso de Venezuela, existe, digamos, en primer lugar, una falta de conocimiento en la materia y luego una falta de conciencia en la materia, que no es lo mismo conocimientos que conciencia. Alguien puede tener conocimiento sobre un tema sin tener conciencia exactamente del tema. Entonces, cuando nos preguntamos a qué nivel se están presentando esos problemas y vemos que fácilmente son identificables tres niveles. A nivel gubernamental, a nivel, digamos, de los funcionarios públicos, que nosotros lo llamamos institucional, y a nivel del pueblo, a nivel de la sociedad. En cada uno de esos niveles hay una carencia de conocimientos y una carencia de conciencia sobre el problema que se nos presenta y al cual de una manera u otra tenemos que enfrentar tarde o temprano. En ese sentido, nosotros tenemos una propuesta que no la tenemos ahorita en papel, la mandamos luego, ¿verdad? Una propuesta de que nuestro trabajo debería estar orientado hacia la formulación de un proyecto destinado a la formación de conocimientos y conciencia sobre la inteligencia artificial, los datos, el tratamiento de datos y nuevas tecnologías en Venezuela, dirigido a tres niveles: a nivel gubernamental, a nivel institucional y a nivel del pueblo. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Porque a cada nivel es distinto. A nivel de, digamos, de los gobernantes, que son los que toman las decisiones, nosotros constatamos que hay muy poca conciencia en la materia. Y peor aún, se ve como si la inteligencia artificial es una imposición del nuevo colonialismo al cual debemos resistir, cosa que es totalmente absurda y negativa. Es una realidad que tenemos que buscar la manera de que nos sea favorable, porque finalmente la inteligencia artificial puede ser muy favorable, sobre todo para un país como Venezuela, que tiene tantos recursos. Imagínense aplicar la inteligencia artificial en la explotación petrolera. Sería una cosa genial. Luego, a nivel de, digamos, institucional o de los funcionarios públicos, es otro nivel, digamos, donde hay falta de conciencia y falta de conocimientos y que es muy importante tratarlo de manera individual. ¿Por qué? Porque justamente ese nivel puede ser un nivel de resistencia a los cambios institucionales. Y por el contrario, en la medida en que ese nivel esté consciente de la problemática que se nos presenta, que comprenda sus beneficios, que comprenda lo que le va a permitir avanzar a un funcionario público en la materia, pues en esa medida tendremos no alguien que resiste, sino que alguien que aporta y que apoya, por un lado. Por otra parte, tenemos a nivel del pueblo, a nivel de la sociedad. Tenemos que crear conciencia y conocimiento a ese nivel. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que comprender cuáles son los beneficios de los cuales él se va a aprovechar una vez que el Estado adopte todas estas nuevas tecnologías. Y que esos beneficios el pueblo lo va a ver expresado a través de los servicios públicos, a través de su participación, a través de la información, a través del conocimiento que el pueblo va a tener a esos niveles. Y por otra parte, consideramos que ese proyecto que queremos proponer, destinado a generar conciencia y conocimiento en Venezuela en esta materia, consideramos que necesitamos
una institución de apoyo, una institución modelo, una institución que es la que, a partir de la cual va a surgir todo este trabajo o estas iniciativas, y que al mismo tiempo ella se va a prestar como un modelo para los cambios que hay que introducir. Y en este caso estoy hablando de la Procuraduría General de la República de Venezuela. La Procuraduría General de la República de Venezuela es una institución que defiende y representa los intereses patrimoniales del Estado. Ella asesora al Estado en materia jurídica. En cierta medida, ella es el ente que, digamos, garantiza el desarrollo práctico del Estado de Derecho. Y en la medida en que la Procuraduría General de la República adopte las nuevas tecnologías, en esa medida ella está impulsando, ¿verdad? Y apoyando y ayudando al resto de instituciones del país a transformarse, a adoptar estas nuevas tecnologías. Entonces nos preguntamos, el proyecto es muy bonito, es atractivo, pero ¿cómo ponerlo en práctica? No es simplemente escribirlo en el papel. Entonces, por una parte estamos conscientes que necesitamos recursos. ¿Recursos de qué tipo? Recursos humanos, probablemente hay que formarlos, que tengan conciencia, recursos financieros y recursos institucionales, por una parte. Por otra parte, necesitamos asistencia tecnológica, científica, de conocimientos, como lo está haciendo Claro, que está promoviendo conocimiento a nivel mundial. ¿Sí? Si usted pudiera ser un poquito más rápido, porque Sí, la compresión del tiempo es... estoy terminando. ¿Eh? Sí, perfecto. Ok, entonces necesitamos esos recursos, tanto, digamos, humanos, financieros y científicos y tecnológicos, ¿verdad? Necesitamos armar un verdadero programa. Necesitamos que ese programa sea aprobado por las autoridades que correspondan y ponerlo en práctica. Eso es lo que nosotros consideramos que es necesario para Venezuela. Necesitamos desarrollar conocimientos y conciencia en el pueblo para que este pueblo pueda adoptar de la mejor manera estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, Noel. Sí, yo comprendí muy bien. Usted está queriendo trabajar en un proyecto voltado para la alfabetización o la literacia acerca de la gobernanza de datos y de la inteligencia artificial. Hay perspectivas muy interesantes a partir de OCDE, a partir de BID y otras agencias internacionales acerca de esta literacia sobre tecnologías digitales, especialmente en gobiernos. Y yo puedo recomendar a ti, por vía de la plataforma, alguna literatura acerca de esto, porque ya hay algunos proyectos internacionales en esta dirección que son muy interesantes y ya hay algunos resultados y análisis de impacto acerca de esto. ¿Certo? Nelson, ¿quién es el próximo? Sí, vamos a darle la palabra a Bruno Ferreira, por favor, puedes activar el audio. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. Excusa, eu pedir perdão en hablar en portugués, mi español it's not so good. Bom, a ideia do artigo aqui vai ser um artigo descritivo para que se avalie os desafios nas contratações, seja de GPU e seja nas contratações de cloud para modelos generativos aqui no Brasil. Então, vou falar particularmente do caso onde estou inserido, aqui no Judiciário Estadual, onde a demanda de modelos generativos ela é crescente, né? Então, você tem que fazer resumo de sentenças, sumarização de sentenças. Só que você esbarra na questão da infraestrutura tecnológica. Primeiro, a infraestrutura tecnológica. O primeiro passo seria a contratação de GPUs para processar. E aí você tem um problema adicional
que é não ter GPU no mercado disponível, quando tem você paga muito caro, e os desafios do sistema em cloud, né? Então, como é que você trata privacidade do dado, soberania dos dados, quando você utiliza sistemas como Gemini, como ChatGPT para fazer isso. Então, vai ser uma abordagem descritiva sobre, à luz da legislação, que é a legislação nossa 1433, a melhor forma, e aí caminha-se para a forma de contratação multimodal, não tem uma forma única, de como você tem uma arquitetura para fazer frente a essa nova demanda. Seja por uma contratação física de GPU, seja por uma contratação de soluções de serviço para prover isso. Então, o artigo vai abordar um pouco desses desafios que temos aqui no Brasil, né? Entendi, Bruno. Mas só uma pergunta importante: o judiciário brasileiro ele já tem contratado nuvens ou arquiteturas em nuvens? Falo da minha experiência do Judiciário Estadual aqui de Goiás e de outros sistemas na rede. Há uma crescente contratação dos 27 PJs, 15 já contratam GPUs, né? E vão contratar mais. Todos contratam serviço em cloud. Acho que nenhum judiciário contrata serviço em cloud, né? Então, está nessa dicotomia agora. Se investimos mais em data center de GPU e você tem o problema de não ter GPU no mercado, ou se você parte com uma solução a partir de agora. Não, entendi. Isso é bastante desafiador. O que eu te sugeriria é talvez abordar qual é o tipo de abordagem de riscos o judiciário tem feito com relação a isso, né? Porque de fato é algo bastante arriscado, né? Pensando a estrutura, sobretudo, do serviço público e, em particular, do judiciário, né? Do tipo de dado que o judiciário trabalha, que tipo de dado o judiciário tem. Então, de fato, é muito desafiador você tratar essa questão dos riscos, né? De sistemas de nuvem. É a minha impressão, pelo menos, assim, observando de fora. Maravilha, acho que é muito do que temos aqui, né? Só a título rápido, a gente acabou de lançar uma ferramenta de LLM para simplificação de linguagem. Então, agora, o próximo desafio é fazer resumo de sentença em linguagem simples. Então, como é que você, por modelo generativo, sem infraestrutura, vai enfrentar e vai endereçar essa questão, que, no fundo, é prestar um serviço judicial ao cidadão, né? Mais claro. Mas, de outro lado, você tem, obviamente, como você trata quando o modelo alucina. São questões que a gente vai ter que debater aqui, e a infraestrutura faz parte disso. Perfeito. Obrigado, Bruno. Gracias, Bruno. Sebastián Lucero, ¿puedes activar video y audio? Perfecto, muchas gracias, buenas tardes, gracias Fernando, gracias Nelson. Voy a presentar justamente la propuesta que presentaría para el próximo mes. La idea sería, el título de la presentación es ver la gobernanza de datos y la gestión de competencias, un enfoque integrado para los GAD en Ecuador. Los GAD acá en Ecuador son conocidos, las siglas es de Gobierno Autónomo Descentralizado. ¿Cuál es la idea? Un poco como ven, he logrado avanzar algún desarrollo del esquema del contenido que se incluiría. Lo tengo todavía a un nivel de abstract. Lo voy a enunciar. El artículo busca presentar un balance general del estado del arte de la gobernanza de datos en Ecuador con un enfoque en el proceso de descentralización y gestión de competencias. Siguiendo las definiciones de los modelos de gobernanza de datos propuesto por el autor Micheli Herol, se busca categorizar el modelo de gobernanza del Ecuador y describir su funcionamiento con un énfasis en el proceso de descentralización y gestión de competencias, el cual es un proceso que está normado en un código orgánico que es conocido como el COTAD acá, y que establece claramente algunos flujos de traspaso de información ahí. Finalmente, entonces la idea sería hacer una descripción sobre todo de cómo estaba funcionando todo este sistema desde la perspectiva de gobernanza de datos. Y finalmente, también es aterrizar todo esto en presentar algunos casos puntuales en algunas competencias, como por ejemplo en la competencia de patrimonio y cultura, la de tránsito y la de uso y gestión de suelo,
cómo una buena y adecuada gobernanza de datos permitiría a los gobiernos locales mejorar la gestión de sus competencias. Entonces, un poco avanzaría en esa línea. La idea es dar de entrada un marco institucional, un marco normativo, Sí, describir el proceso de descentralización acá que prácticamente pues arranca con fuerza desde el año 2010, ya cuando inicia este código orgánico de ordenamiento territorial, que es el COTAD. Vamos a dar también una importancia de la adecuada gestión de la gobernanza de datos y finalmente ya tratar de ir presentando algunos casos de estudio en estas competencias específicas. Un poco por ahí se marca la investigación. Fernando, no sé qué comentarios tiene. perfeito, Sebastián. Es muy interesante, si comprendí correctamente, usted quer discutir cuáles competencias son esenciales, quais as competências dos servidores públicos em Equador são essenciais, dado o marco institucional da governança de dados para o desenvolvimento da governança de dados em Estado. Isto é muito interessante e eu confesso a ti que não conheço nenhum estudo acerca disto, acerca de competências administrativas, analíticas, personales, que são importantes para o avanço da governança de dados. Então, creio que no estudio de caso Solo que como aquí, Ecuador, profesor, el tema nada más aquí, las competencias no están tanto en un término de skills que se suele utilizar en inglés, sino más bien están en un sentido de las facultades o atribuciones que realizan los gobiernos locales en sim, sim, distintas áreas, sim, ¿no? Entonces, por ejemplo, la competencia de sim, sim. tránsito, agua potable, etcétera, ¿no? Sim, perfeito, Esas son perfeito, entendi, competencias acá. entendi. Ujú. Entendi. Mas mesmo nesta perspectiva, não há muitos estudos acerca das competências institucionais de governos locais, por exemplo, acerca da governança de dados. Por lo que estas competências, bem ou mal, de um modo mais eficiente ou não, elas são compartidas com a estrutura federal em alguma medida. Pero por lo que, por ejemplo, ¿cómo que un gobierno local hace informaciones acerca de los datos disponibles, lo intercambio de datos con diferentes otras organizaciones? Claro. ¿Cómo que nosotros podemos avanzar la transformación digital, las innovaciones digitales, numa estrutura de competências como esta? Isso é muito importante, não há dúvida acerca disto, e creio que será um grande trabalho e muito interessante, muito interessante. Então, eu Excelente, não profesor. conheço, sim, Una consulta, ¿es necesario, porque el enfoque sería bastante conceptual y normativo, no sé si se necesita también incluir alguna información más de tipo estadística o descriptiva al final, para darle un poco de peso al... sim, se for possível e contribuir para tu argumento, não há problema algum. Perfecto. Listo, listo, profesor. Muchas gracias. Perfeito, Sebastián. Muitas gracias. Nelson, ¿quién es el próximo? Mi Sí, notación. gracias Sebastián. Walter Flores, por favor activa tu video y tu audio, por favor. Muy buenas tardes, profesor, compañeros, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy buenas tardes, rapidito, por cuestiones de tiempo, mi proyecto es un análisis de caso referente al uso de los datos que la empresa Equifax colecta por parte de todas las personas o los ciudadanos que acceden al sistema bancario y cómo las organizaciones civiles, en específico, ante la carencia de una legislación que regulase el accionar de este tipo de empresas, acude a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal de Constitucionalidad, solicitando un amparo por habeas data y relatar cuál fue la dinámica judicial, las oposiciones de las empresas de este rubro de negocio, cuál fue la resolución que emitió la sala y qué consecuencias tanto políticas, jurídicas y sociales
tuvo esta resolución y cuál es la situación actual de El Salvador referente a esta dinámica de captación de datos y si el Estado salvadoreño ha emitido o no políticas públicas, leyes generales que busquen la protección de la data de los ciudadanos y de las personas no ciudadanas en el país que accedan al sistema bancario. A grandes rasgos, ¿verdad? Y de grosso modo, ese sería mi tema de investigación, mi proyecto para el paper. Y pues he colgado dentro de la plataforma de la tarea número 4 un pequeño brief de cuál sería la dinámica que Sí, estaría trabajando y esperaría, pues, profesor, su feedback. perfeito, Walter. Es muy interesante por lo que los colegas anteriores están trabajando, principalmente la cuestión del intercambio de datos. La recopilación de datos es algo fundamental, tanto para o aspecto de desarrollo digital, quanto para o aspecto de la gobernança de dados, de la questão da privacidade, de las questões políticas e institucionais que estão implicadas com o processo de recopilação de dados. Então, é o caso que você pretende trabalhar, é muito interessante. São questões que estão acontecendo em quase todos os países. Em Brasil, nós temos experiências acerca disso, em discussão agora. Há casos, mesmo em países desenvolvidos, que se discute muito a recopilação de dados nesta perspectiva. Então, creio que o caso será muito bem-vindo e agregará conhecimento acerca de los desafios da governança de dados em América Latina. Muitas graças, Walter. E qualquer outra informação, eu vou comentar hoje na plataforma, ¿ok? Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Walter. Vamos a continuación, Emilio. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, Emilio. Sí. Quería confirmar si se ve la presentación, por favor. Sí se ve. Sí, sí. Súper. Ya, bueno, primero que todo, saludarle a cada uno, profesor, Nelson, compañeros, compañeras. El proyecto que quiero abordar acá, yo soy de Chile, ¿ya? Y acá en Chile nosotros tenemos, durante los últimos años se han ido desarrollando muchas normativas, muchos cuerpos de ley, digamos, que apuntan a la transformación digital y a todo lo que es digital en general. Ahí en la primera diapositiva coloqué una muestra, ¿ya? La primera es la Ley de Transformación Digital, que es como la que cubre todo el sector privado, o sea, perdón, el sector público, ¿ya? Y recientemente las leyes de ciberseguridad, hay una ley que es muy parecida al Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que va a ser la actualización de nuestra Ley de Protección de Datos. Tenemos también leyes que apuntan a la interoperabilidad de fichas clínicas, etc. Entonces, en resumen, y digamos también se incluyen temas sobre la regulación de la IA. En resumen, está pasando mucho actualmente acá en términos normativos para poder regular el tema de cosas de digital. Por lo tanto, acá también hay un tema que atañe directamente a la gestión de los datos. Y dentro de eso, la institucionalidad que hay en Chile actualmente está bastante nueva y recientemente se creó, parte de estas cosas que han pasado, digamos, se creó una Secretaría de Gobierno Digital, que es la ex División de Gobierno Digital, que estaba dependiente en ese tiempo de un ministerio más político, que es la Secretaría General de la Presidencia, y ahora esta Secretaría depende del Ministerio de Hacienda, por lo tanto es algo más técnico que tiene que ver con abarcar un poco más transversalmente el sector. Bueno, aquí nosotros empezamos a desgranar un poquito y se identifican algunas cosas que son muy, probablemente los compañeros que son de otros países también tienen, les hace, digamos,
le hace clic también esto porque son muy parecidos entre países con idiosincrasias parecidas. Por ejemplo, la falta de institucionalidad, que es lo que mencionaba recién, hay una fragmentación normativa, porque si se dieron cuenta, antes había muchas leyes que apuntan a distintas cosas, pero no están armonizadas. Hay una interoperabilidad limitada, que es lo práctico, ¿ya? Que tiene que ver con la infraestructura digital pública, la ciberseguridad, etc. Y, por supuesto, hay un tema de la desconfianza respecto al tratamiento de los datos, que esto también es bien transversal. Con esto, lo que está haciendo hoy día la Secretaría de Gobierno Digital es justamente hacer una propuesta sobre una estrategia de gestión de datos y el establecimiento de un Chief Data Officer del Estado, ¿cierto? Según las recomendaciones de la OCDE. Hoy ha hecho un par más de iniciativas al respecto. Y entonces, ¿cuál sería, digamos, lo que me gustaría abordar? Es tal cual como dice el título. Soy súper malo para poner títulos, pero la idea es cómo abordar los principales impedimentos que hoy día que son los que les acabo de explicar, y un poco amalgamar esto, tratar de generar alguna suerte de recomendaciones de estado del arte que ayude a concretar los distintos desafíos, ¿sí? En función a estos puntos que están listados ahí, que por tiempo, digamos, no los voy a contar, pero un poco eso es lo que tenemos como, o lo que por lo menos he identificado, que son cosas que uno podría ir abordando a través de este trabajo. Eso, profesor. Muchas gracias, Emilio. Es muy interesante por lo que Chile tiene tiene hecho muchos avances en innovaciones digitales. Y hay ahora un Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile que es muy estratégico en el desarrollo tecnológico. Y la cuestión de la gobernanza y gestión de datos es fundamental. Eh, Ficou muito curioso de abordar o caso de Chile a partir desta estratégia nacional de gestão de dados e especialmente aquilo que nós tratamos como fundamental neste curso, que é o processo de recopilação, almacenamento, intercâmbio e processamento de dados, que é fundamental para o desenvolvimento digital. Entonces, quiero muy, si posible, por un caso muy interesante que puede dar lecciones muy buenas para diferentes países de América Latina, por lo que Chile tiene un avance muy considerable en esta área. Muchas gracias, Emilio, y consideraciones voy a hacer en la plataforma. Gracias. Estupendo, Emilio. Por favor, Jair Carillo, ¿puedes activar tu audio y tu video? Listo, ¿me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Perfecto, gracias. Voy a compartir mi pantalla y bueno, ok. Básicamente quise abordar un tema, a lo mejor no de los que han sido tan frecuentes o tan generalizados sobre la gobernanza de datos, sino quise tomar algo más específico y de algo que estuve trabajando por algunos años en el sector gubernamental estatal en México. Entonces, la propuesta que estoy colocando en esta tarde, mañana, perdón, es avances y perspectivas de la gobernanza de datos en el control y mitigación de la contaminación atmosférica en las principales zonas metropolitanas de México. Cabe aclarar que en México existen alrededor de 50 zonas metropolitanas en donde eh, pues, existe una alta población, una alta densidad de población. Sin embargo, existen tres ciudades que tienen el mayor número de personas, ¿no? Que es la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana del Valle de México y la zona metropolitana de Guadalajara. Estas tres ciudades tienen esa característica de tener una alta población y las actividades que se generan en cada una de estas zonas metropolitanas pues
tienen un impacto en la parte ambiental, principalmente enfocándonos hacia la parte de la contaminación que se generan por diferentes fuentes. Esta contaminación pues tiene pues, la mala fortuna de que eh, perjudica considerablemente la salud de la población. Incluso se estima, la Organización Mundial de la Salud estima que pues este problema mata alrededor de 13 personas por minuto o se observan diferentes problemas a la salud de la población. Entonces, ¿qué se ha hecho para regular este tipo de problemas? Pues principalmente las ciudades tienen como la primera estrategia el poder medir los contaminantes que han establecido como aquellos que presentan un problema más importante a la salud de la población y del medio ambiente. A través de diferentes equipos se recolecta información en la cual se procesa, se valida y se divulga en diferentes sitios, ya sean propios o de carácter internacional. Normalmente se miden los contaminantes que muestra en esta lámina y también se miden parámetros meteorológicos, que son factores importantes para este tema, ¿no? Y bueno, todo esto a qué tiene que ver con la parte de gobernanza de datos. Pues bien, en México existe a través de la Secretaría de Medio Ambiente el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el cual deroga las atribuciones de la recolección de estos datos a través del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, la cual promueve la divulgación de la información de las ciudades que están midiendo estos contaminantes. Sin embargo, el problema que persiste en este tipo de información es que, si ustedes se dan cuenta, los lugares que tienen un color blanco en la lámina son aquellas ciudades que tienen o presentan dificultades para poder recolectar, procesar o divulgar la información de manera real, en tiempo real. O en su caso, tienen diferentes procesos que hacen muy difícil el poder contar con la información de manera rápida. Sobre todo en estas ciudades, creo que la información es un poco más rápida, pero no está homologada para que la ciudadanía pueda pues conocer la información. Y lo que ha estado ocurriendo, pues es que la ciudadanía, a través de diferentes formas en las que pueden medir este tipo de problemas, de contaminantes, pues genera sus propias redes. Sin embargo, la información no está bien procesada ni se puede divulgar de manera adecuada para que puedan tomar acciones de control y mitigación. Por lo tanto, la propuesta de este trabajo, pues, es realizar una revisión a través de la gobernanza de datos en estas 3 ciudades para la recolección y divulgación de los datos en materia de contaminación atmosférica, tanto en el sector público, que en este caso son los gobiernos, el sector privado, que también cuenta con algunas de estas redes o datos que pueden divulgar, y el ciudadano para poder controlar y mitigar. Se proponen estos objetivos específicos, que es analizar el marco normativo sobre la gobernanza de datos para la administración y divulgación de los contaminantes, analizar los procesos de administración y divulgación de los datos en cada ciudad desde el sector público, privado y ciudadano, y proponer estrategias que mejoren el uso y la divulgación desde una perspectiva de gobernanza de datos, de la información para el control y mitigación de contaminantes, tomando en cuenta lo que aprendimos en las clases, principalmente en la parte de pues la recolección y compartir los datos estratégicamente para que se pueda tener información clara, transparente y que puedan utilizar todos los sectores interesados. Bueno, esa es mi propuesta de trabajo. Perfecto, ahí es la propuesta, si estoy comprendiendo la propuesta, que ya hay un proceso real de compilación, intercambio y mostramiento de datos acerca de las cuestiones atmosféricas en México. Pero hay dificultades de gobernanza y usted quiere evaluar
esta dificultad, estos impedimentos, estas barreras para una efectiva gobernanza de los datos acerca de contaminantes y otras cuestiones que son típicas, muy especialmente las cuestiones ambientales, si estoy entendiendo correctamente. En las cuestiones ambientales hay una esperanza muy grande acerca de los datos, por lo que es la cuestión de monitoreo de cambios climáticos, es la cuestión de monitoreo para la salud, y hay un acuerdo de estudios acerca de esta cuestión muy grande. En Brasilia hay algunas dificultades muy cercanas de esta de México, que es acerca de la calidad de los datos sobre la calidad do ar, la calidad de los datos atmosféricos. Y creo que usted tiene un problema muy interesante, que es acerca de la cualificación de estos datos. ¿Correcto? Acerca de las dificultades de recopilación, las dificultades de intercambio, pero la cuestión central es la calidad de los datos, que puede subestimar o superestimar una cuestión atmosférica, y esto tiene impactos económicos, impactos de salud, impactos de educación, y no son fáceis de mensurar ou de podermos, de fato, analisar. E isto é um trabalho muito interessante acerca do uso de dados, que é um tema fundamental para a governança. Muitas graças, Raí. Espero que estou muito curioso para ver seu trabalho e para discuti-lo em momentos futuros. Gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias, Jair. Vamos a darle la palabra a Carlos González. Recordamos a los alumnos que nos quedan 22 minutos de la actividad y favor hacer un esfuerzo de síntesis en los 3 minutos. Adelante, Carlos. Buenas tardes, no sé si me copia. Sí, se te escucha y ya se te ve la presentación. Ya, bueno, me disculpo por el tema de la conectividad. Tengo fallas en la cámara. Bueno, mi proyecto, en comparación con los que me han precedido, bueno, esta es nuestra situación. Yo soy de Cochabamba, Bolivia, y quise basarme en una experiencia que estamos pasando en este momento en mi departamento, que es el tema de la enfermedad del dengue. La enfermedad del dengue, que es característico de la zona del trópico, en Cochabamba ha tenido una transformación característica, pues el mosquito, en realidad el vector, ha aprendido a aclimatarse a la altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar y poder empezar a infectar en zonas donde no era característico el mosquito. Como ustedes ya me han antecedido, el tema de la gobernanza de datos basada en inteligencia artificial se convierte en una necesidad ya muy urgente en el caso nuestro. Hay muchos organismos como la UNESCO, por ejemplo, que ya ha establecido las líneas estratégicas sobre las cuales se deberían desarrollar, más que todo en el tema ético, ¿no? Que vaya viendo el tema de los principios, normas y reglas, de los procedimientos para la toma de decisiones. Basándonos en esto, actualmente el diagnóstico en el cual se encuentra nuestro sistema de información pasa por una fragmentación, si se podría decir, entre lo que es el nivel central, encabezado por el Ministerio de Salud, y lo que son los gobiernos locales, donde acá en mi país tenemos las gobernaciones, por un lado, y por otro lado tenemos los gobiernos autónomos municipales. En el caso de Cochabamba tenemos 47 municipios, ¿no? Entre las dificultades que tenemos, si bien tenemos un sistema de información en salud, es que todavía la recopilación de información, debido a esta fragmentación, se ve muy limitada. Primero porque todos los establecimientos de salud, en lo que es el primer nivel y segundo nivel, está a cargo de los municipios.
Entonces, por esa fragmentación y la falta de una infraestructura informática, algunas veces por la debilidad, si se puede decir, de los municipios en implementar esto, hace que la recopilación sea mecánica. Los resultados de los casos positivos por los laboratorios, los dos que tenemos en Cochabamba, uno en el trópico y otro en el municipio de Cochabamba, hacen que no estén en red y no sean reportados en tiempo real. Como ustedes pueden observar al lado derecho, incluso hasta la estructuración de los datos estadísticos todavía no maneja un sistema de archivo, menos aún que estos manejen el tema de los datos digitalizados. Esta es una gráfica donde los puedo más o menos mostrar cómo es el flujo de información que sigue este tema de la información en salud y a la cual deberíamos aportar basándonos en lo que son la gobernanza de datos, ¿no? Mantenga la calidad del dato y obviamente la información sea en tiempo real, de modo que podamos tomar acciones en casos oportunos. Actualmente en Cochabamba nos encontramos en una emergencia sanitaria porque pese a que estamos ya en periodo de invierno, los casos de dengue positivos se siguen reportando alarmantemente en la ciudad de un centro urbano. La propuesta del proyecto es la de establecer un sistema descentralizado de datos epidemiológicos con algoritmos que permitan la interoperabilidad con el Sistema Único de Información en Salud, basándonos también en un plan de implementación de software libre y estándares abiertos para el tratamiento de este caso. Lo que queremos con esta propuesta es de poder tener la capacidad de poder responder ante brotes, obtener una optimización de los recursos y por otro lado promover la investigación. También se ha identificado que de esta manera se podría fortalecer al recurso humano en el uso de datos con inteligencia artificial. También se persigue que Perdón, disculpa, Carlos, ya nos pasamos el tiempo. ¿Tienes un minutico más, por favor? Ya, entre las funcionalidades son monitoreo, análisis, integración y las consideraciones. Proponer además la elaboración de normativa ética del uso de datos en salud, seguridad y privacidad de datos que sea interoperable y con el uso de software libre. Muchas gracias. Perfecto, Carlos Eduardo. Es muy interesante y hay diferentes perspectivas y diferentes experiencias de América Latina acerca de sistemas de gestión de datos en salud. Y yo lo sé, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, si no me engano, tiene un sistema de información robusto y hay diferentes experiencias y usted de repente puede comparar para hacer su análisis acerca de experiencia de Bolivia. Por lo que la cuestión de la descentralización de fato es muy desafiadora, por lo que nosotros necesitamos de datos interoperables y pensar la perspectiva de datos que den un panorama más amplio acerca de las cuestiones de salud y en territorio nacional y a partir de esto diseñar políticas más robustas para enfrentamiento de epidemias, como es el caso de la dengue. Entonces, creo que hay algunos aprendizados posibles en experiencia de América Latina que puede ayudar a hacer este artículo y hacer esta análisis del caso boliviano. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A continuación, Kevin, por favor, activa tu audio y tu video. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Denme un segundito, lo comparto enseguida. No sé si se visualiza mi pantalla. Sí, perfecto. Estamos viendo. Perfecto. Gracias, profesor. Buenas tardes. Sí, en este caso
El proyecto que se empieza, en este caso se buscaría encarar, es el siguiente, ¿no? Es el tema de los avances y desafíos de la gestión de información administrativa y financiera del sector público de Bolivia. Esto más que todo encaminado a una perspectiva de gobernanza de datos. Ahora bien, en resumen, técnicamente todo abarcaría la importancia que tiene justamente esa temática que hemos ido desarrollando en el transcurso de los meses anteriores, y que el contexto en este caso aplicaría directamente, considerando que hay diferentes tipos de informaciones que se pueden estudiar justamente para este tema. Voy a englobalizar y contextualizar esto en la gestión de información administrativa y financiera del sector público, específicamente en la temática de la centralización y digitalización de los datos. Esto con el objeto justamente de poder cumplir los siguientes objetivos, que van a ser técnicamente 3 específicos. El primero va a ser el de exponer los antecedentes y avances justamente de esta centralización y digitalización de información administrativa y financiera, la cual, por ejemplo, desde la gestión 2010 a la fecha ha tenido avances considerables, pero también ha tenido contingencias importantes a considerar. Es por eso que esto va a ser visto desde un punto de vista más de experiencias. El segundo va a ser el de describir justamente los avances a partir de una descripción de beneficios y lo que decía, ¿no? Contingencias, esto desde un punto de vista más de aprendizaje, esto a la fecha de hoy. Y el tercer punto va a ser el de analizar las perspectivas de la gobernanza de datos, ya desde un punto de vista más de un análisis propositivo, es decir, de qué puntos podríamos mejorar y de qué aquellos, en este caso, podríamos explotar más aún, ¿no? En este caso me refiero a esto, al tema del análisis de datos. Ahora, el desarrollo y discusión técnicamente va a ser basado en esos 3 objetivos. En el primero, técnicamente, se va a hacer un antecedente de específicamente todos los sistemas que se han ido desarrollando, que son acá los que se muestran en pantalla, y que en este caso, qué características ha tenido cada uno. Por ejemplo, muchos de estos, por ejemplo, no operaba en línea, que es el CIF. El Sigma operaba en línea, que era, en este caso, de manera no global, sino era solo un porcentaje, y que actualmente se tiene uno que es ASIGEP, que se está operando en línea en el 100%. Ahora, en el segundo punto del objetivo que decíamos, respecto a los beneficios tangibles que se hayan tenido en el avance hasta ahora, se los va a describir en este caso, justamente guiándonos de todos los conceptos que hemos ido viendo en el manejo de datos. Y en el tercer punto, con el cual voy a culminar, en este caso se va a ver todos los conceptos relacionados justamente en la materia, con lo que realmente se ha diagnosticado y se ha visto a la fecha, justamente en esta evolución en cómo se maneja la información administrativa y financiera del sector público. Obviamente, en este caso, como era un objetivo propositivo, se va a buscar ver la manera si es que todavía requiere mejoras en el tema de la recolección y procesamiento, y si es el caso en que todo está bien, un análisis propositivo más de análisis para ya la toma de decisiones a partir de herramientas avanzadas. No me extiendo más, licenciado, y quedo atento a su retroalimentación. Muchas gracias, Kevin. Uma questão muito importante para o trabalho que não está mencionada em sua apresentação é a questão da interoperabilidade entre os sistemas. Quando você cita os sistemas SIGMA, SIGEP, CIF, e esta questão da interoperabilidade é muito importante, por lo que é o que proporciona a ideia de uma unicidade destes sistemas para a gestão pública, certo? Então, abordar a interoperabilidade é algo muito importante. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Muy interesante. Gracias. Gracias, Kevin. Mario Ávila, por favor, activar tu audio y tu video. Mario Ávila. Hola, listo. Ya está, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, buen día a todos. También soy Mario Ávila, también soy de México. Y el objetivo de mi paper va a ser obtener el estado del arte que tenemos en México respecto de la gobernanza de datos. Como comentaba mi compañero hace un momento, pues en México, bueno, el objetivo del papel sería eso, establecer el estado actual en cuanto a la gobernanza de datos con que cuenta México.
Y yo, dentro de el avance del curso, lo que encontré, o bueno, mi observación es que en México tenemos un esquema de fideicomiso de datos público a través del Instituto del INAI, que es el organismo que se encarga bueno, de gestionar el acceso a la información pública en México. Un segundito, por favor. Entonces, en el fideicomiso, perdón, de datos tenemos como fideicomitente sería el Gobierno de México, como fiduciario sería el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es el INAI, y como fideicomisario, pues la población de México. En México tenemos esto está reconocido como un derecho, está fundamentado en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución. En este están los datos personales como un derecho, y a través de las leyes tenemos dos, que también ya las comentaron, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esta aplica para las entidades básicamente gubernamentales que tienen acceso a la información personal. Y también tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta aplica para las personas físicas o las personas morales, que, bueno, persona física en México, pues quiere decir una persona normal, y vaya, común, y una moral, pues son las empresas. En estas dos leyes se establecen los derechos y obligaciones que tienen estas entidades hacia con los titulares de los datos personales. También se establecen los mecanismos para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición a estos datos. Y es básicamente lo que tiene una persona dueña. Finalmente, pues los datos son de cada persona, entonces uno debe poder tener la capacidad de decisión de qué se están haciendo con sus datos. Eso es lo que se establece en estas leyes. Y finalmente, aquí sí estuve investigando un poco durante la semana pasada. En México han habido varios esfuerzos por tener un gobierno de datos abierto. El que está corriendo en este sexenio se establece a través de la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, y en este se establece en su cuarto principio, que es el de la seguridad de la información, el promover ese es el principio, y como objetivo tiene el de promover una política general de seguridad de la información que preserve la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información resguardada por las instituciones que estamos en el gobierno. Esto es lo que yo estaría presentando dentro del papel, del paper, vaya. Pues igual, ahí esta documentación ya la subí en la plataforma. Certo, gracias, Mario. Muy interesante su trabajo, porque por lo que los fideicomisos de datos públicos presupone que hay un proceso de intercambio de datos del Estado con la sociedad civil. Y esto es muy interesante, por lo que tu proyecto tiene una perspectiva de hacer una evaluación crítica de este proceso de fideicomisos de datos públicos y muy especialmente con la cuestión de la seguridad de la información, que es vital en un proceso de seguridad de datos. Muy interesante esta experiencia, y estoy muy feliz de poder leer tu trabajo cuando estiver pronto. Gracias, Mario. Lo próximo es... Gracias, Mario, profesor. Vamos a darle la palabra a Sergio Galás, por favor. Activa tu micrófono y audio. ¿Se me Adelante. escucha? Sí se te escucha. Atención, solo nos da tiempo para que las intervenciones de Sergio Galás, luego Alba Pérez y luego Janet Sumaeta. Todos los demás que queden, por favor,
y todos deben colocar sus presentaciones, sus abordajes en la plataforma y el profesor va a ir dándole respuesta en términos de retroalimentación. Adelante. Perfecto. Buenas tardes, mire, tengo problemas con el ancho de banda, así que voy a habilitar solamente el micrófono y no así la cámara, ¿ya? Por favor. Bueno, estoy acá haciendo la presentación de este proyecto. Es un proyecto que tiene que ver con el sector público, específicamente en el área de la salud, y tiene que ver con una propuesta de integración de información y de gobernanza de datos a nivel nacional. Esto es para contextualizar un poco. El servicio de salud aquí en Chile, o el Ministerio de Salud, se subdivide en 29 servicios de salud a lo largo de todo Chile, a lo largo de las 16 regiones que conforman nuestro país. Dentro de esas regiones, la más, digamos, grande en términos de cantidad de habitantes es la región metropolitana, donde está la capital, Santiago, que concentra el 41% de la población del país. Dentro de esta región existen 6 servicios de los 29 que nombré antes, 6 servicios, y yo estoy hablando respecto de uno, que es el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Este servicio también tiene una gran cantidad de población a cargo, que es casi de 1.700.000 habitantes, que es casi el 10% de la población del país. Entonces es un servicio de salud muy grande que tiene un proyecto de información centralizada dentro de su ámbito geográfico, que se llama Visor de Información Abreviada del Usuario, VIAU. Este sistema es el que concentra toda la información de salud de la población objetivo, en este caso de 1.700.000 habitantes, que conforman el 10% de la población del país. Entonces, lamentablemente los otros servicios de salud, los otros 28 restantes servicios de salud, no están concentrando la información de la misma manera. Entonces, la idea un poco es que justamente se tome este modelo a nivel nacional y no solamente acotado a una región en particular y a un servicio dentro de esa región en particular, por muy grande que sea. Entonces, la idea es justamente presentar este proyecto de gobernanza de datos a nivel nacional. Dentro de este proyecto, estamos considerando, ¿cierto?, que en nuestro proyecto que concentra la información de salud de la población, de nuestra población objetivo, ha sido exitoso en términos de unificar la información de los pacientes. También ha sido exitoso para los mismos profesionales que trabajan en la salud de tener esa información a mano. O sea, ellos, pueden consultar la información del paciente y tienen todo el historial desde la atención primaria de salud, pasando por la secundaria hasta la de alta resolutividad, que es la atención terciaria, que son los hospitales ya especializados. Entonces, está toda la información del paciente y en este caso, los profesionales de la salud acceden a esa información, pero obviamente acotada a este área geográfica, no a nivel nacional. Entonces, si un paciente se cambia de región a otra, perdemos esa información. Ya no la tenemos concentrada. O si viene de otra región hacia nuestra región, también no tenemos el historial clínico de ese paciente. Entonces, considerando que nuestro proyecto ya funciona, ¿cierto?, está acotado a 1.700.000 habitantes y proponemos, digamos, concertar a nivel nacional con un proyecto grande de interoperabilidad, ¿ya? Y igual tenemos hartos desafíos, porque dentro del área de la salud hay muchos estándares que cumplir. Por ejemplo, hay un estándar que se llama HL7, que tiene que ver, es un estándar internacional que tiene que ver con las fichas o los datos de los pacientes. Están también, por ejemplo, los estándares respecto de la imagenología, como estándares como DICOM, que también tienen que ser vistos en este proyecto, y las leyes que regulan nuestro sistema de salud en Chile.
especialmente en la ley 20.584 que tiene que ver con los deberes y derechos de los pacientes. Tenemos que también revisar la ley 19.628 que tiene que ver con la protección de los datos privados de las personas. Y también ahí nombraba otro compañero la ley de fichas clínicas que recién salió este año para regular justamente la información y cómo se tributan las fichas clínicas a lo largo de todo el país a nivel de la atención de salud en el sector público. Entonces, tengo, digamos, esa idea de presentar este proyecto que tiene que ver con gobernanza de datos a nivel nacional. Y nuestro país concentra una cantidad de un poco más de 18 millones de habitantes. Entonces, la idea es extenderlo a todo el país, más que acotado a esta región en particular, que atiende a 1.700.000 personas. Entonces, es un proyecto que tiene desafíos, como le dije yo, de ver los estándares internacionales y que todos cumplan los mismos estándares, y también en la revisión de las leyes actuales, las leyes vigentes que regulan la información, sobre todo de los datos clínicos, que son datos delicados para los pacientes. ¿Ya? Básicamente tiene que ver con eso mi propuesta. Entonces, Disculpa, Sergio, sí, vamos terminando. Nos hemos pasado de tiempo ya. esa es la lámina final que están observando, así que ese es básicamente el proyecto que yo voy a presentar. Sergio, Emilio Muñoz propone que ustedes conversem, por lo que ele trabalha em Departamento de Saúde Digital do Ministério de Salud. E creio que é muito interessante compartilhar uma experiência, por lo que Brasil agora está fazendo a mesma discussão, principalmente depois da pandemia. Embora Brasil tenha uma vantagem, porque o Ministério da Saúde conta com uma empresa de dados. Isto é uma experiência muito interessante que creio que pode ajudar a perspectiva chilena para a construção de uma plataforma de dados de saúde que seja de fato interoperável e que abarque todo o território nacional. Então, isto é muito interessante e há experiências em América Latina acerca disto que podem ser compartilhadas para sua experiência de construção de uma plataforma desta envergadura nacional, que é de fato muito importante esta infraestrutura pública. Gracias, Sergio. En la plataforma voy a hacer algunas consideraciones a su trabajo. Gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Alba Pérez, por favor, activa tu micrófono y audio. Saludos, ¿me escucha? Sí, adelante. Perfecto. Recordemos Sí, 3 breve. minutos y le sigue Janet Sumaeta. Adelante, Alba. Buenas. Soy Alba Pérez, trabajo en implementación de sistema de República Dominicana. El tema que pienso abordar es la comparación de casos del país con los principios actuales de gobernanza de datos, especialmente el problema de la interoperabilidad. Pretendo responder a preguntas sobre como tal, por ejemplo, cómo afecta la falta de interoperabilidad, cómo avanzamos hacia ella, cuáles son los desafíos y los beneficios. Partiré del contexto de que estamos en medio de una reforma donde se está reestructurando la administración pública hacia la centralización normativa y descentralización operativa. Ahí explicaré en el trabajo a qué nos referimos con eso, pero básicamente la reforma hace referencia a actualización de intangibles, como estos que señalo aquí. La reforma afecta solamente al sector público no financiero, por tanto mis casos se ven relacionados a este sector. Empecé considerando dos casos, por ejemplo en el que vemos que un ministerio que no interopera con el sistema de otro, y vemos uno que sí interopera con una institución que sí interopera con otra, pero entonces no le da respuesta a la empresa privada a tiempo. Entonces ahí veríamos cómo las instituciones, esta falta de interoperabilidad afecta a la empresa privada.
Y tengo otro caso que es con el que yo más me vinculo, porque yo estoy en el área del gobierno relacionado a los pagos de nómina, donde vemos que ya hay una estructura, pero hay sistemas y tenemos un buen sistema, por ejemplo el CIGEF, que es el sistema por excelencia y al cual se deben conectar otros sistemas para poder estandarizar mejor y garantizar esa interoperabilidad. Sin embargo, tenemos algunas trabas que también señalaría en el trabajo. Y así finalmente haría una comparación de los logros y metas y algunos desafíos para responder a preguntas de si el problema realmente es la interoperabilidad o qué otras cosas tenemos como problema y cómo deberíamos ir abordándola. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Alba. De fato, el problema de interoperabilidad es central y me gusta mucho hacer un análisis del problema de interoperabilidad, especialmente en un contexto de reformas administrativas. O sea, como que es importante entender que las reformas administrativas ahora pasan por inovaciones, principalmente con instrumentos digitales disponibles. En este sentido, la interoperabilidad es central. Voy a hacer algunas recomendaciones también en la plataforma y muchas gracias, Alba. Gracias, profesor. Gracias, Alba. Finalmente, Janet Sumaeta, ¿puedes activar tu micrófono y tu video? Ya. Oh, perdón. Buenas tardes. Mi nombre es Janet Sumaeta. Voy a hacer la presentación. El trabajo que estamos haciendo de manera conjunta con mi otra compañera, Marinette Contreras. Nosotros somos de la presidencia del Consejo de Ministros de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, es la Secretaría que es el ente rector en lo que es modernización de la gestión del Estado. Entonces, nosotros, como uno de los elementos, está lo que es la ahora llamada transformación digital, y dentro de ella, pues el tema que nos cabe ahora, que es de gobernanza de datos. Me voy a compartir. ¿Están viendo? Sí. Sí, perfecto. Ya, gracias. Entonces, lo que estamos planteando desarrollar nosotros es hacer una revisión, una evaluación de lo que es la Política Nacional de Transformación Digital en el Perú y dentro de ella específico la gobernanza de datos. Entonces, tenemos como antecedentes en el Perú, hablamos de gobierno electrónico, gobierno digital, ha sido una evolución de aproximadamente 15 años y digamos, como anécdota, podemos decir que se comenzó con un financiamiento de un proyecto BIT en aquel entonces, y empezó a ser bastante desarrollo, digamos, operativo más que nada. Sin embargo, la institucionalidad no estaba, digamos, en paralelo a eso todavía, no había desarrollo normativo ni regulador, nada al respecto. Entonces, las entidades, las instituciones públicas han ido avanzando un poco a ritmo, unos más, otros menos. Entonces, la idea es que ahora haya así una real política nacional de transformación digital. Así será llamado ahora, que era gobierno electrónico, gobierno digital, entonces hay una serie de instrumentos estos que tienen, creo que el marco normativo es bastante extenso y amplio y eso ha ido decantando hacia lo que tenemos ahora. Sin embargo, estas entidades, digamos, de manera individual han ido avanzando. En algunos casos tenemos entidades punta, en las cuales sí hay un desarrollo bastante importante y manejan mucha información, todo no se ha trabajado interoperabilidad adecuadamente, muy limitadamente para algunos casos, ventanillas únicas que tenemos el tema de trámites en algunas entidades. Entonces, ese devenir y ese decantar de todas las actividades es lo que nosotros queremos un poco relevar de manera en ese trabajo y para ver cómo se está
visualizando ahí el tema de la gobernanza, ¿no? de datos. Entonces tenemos un objetivo general que es revisar y desglosar la política para contextualizar ahí el trabajo de la gobernanza de datos que hay bastante documentación, bastante marco normativo en relación a eso y toda una estructura. Lo que pasa es que eso no está estandarizado, o sea, no está de manera global a nivel nacional. No tienen, por ejemplo, cuando hablaban ahora del tema de salud, acá también se prioriza y se ha priorizado y está trabajándose bastante aceleradamente con el sector salud para este tema. Entonces, y nosotros también como objetivo estamos viendo de revisar de manera global, pero tomar un caso, y un caso es de un proyecto, de una acción en el sector salud, justamente. Entonces, hay un marco normativo mencionado bastante frondoso, que es lo que queremos ver, en qué momento empiezan, en qué momento ya no se dan por ese lado, en qué momento toman algunos otros caminos, y cómo hemos llegado ahora a esa definición de la política que también está nuevamente, digamos, en revisión, algunos ajustes. Y le decía, anecdóticamente empezamos con el BID, con un proyecto, y ahora estamos iniciando puertas y aprobado todo un proyecto del BID que va a ser lo que es política de transformación digital, apoyar varios de los componentes, entre ellos gobernanza de datos. Entonces, es bastante bien interesante todo lo que el proyecto ha determinado. Entonces, y hay mucha proyección y expectativa para hacer esta integralidad, esta integración y ver cómo se va a desarrollar ello, ¿no? Entonces, tenemos algunos principales hitos, como hemos llamado, para poder ver por dónde se va a decantar este esfuerzo y este trabajo. Y tener esa línea del tiempo en relación a qué nos depara, cómo vamos a llegar a trabajar con eso. Eso es de manera muy rápida en general el trabajo que estamos planteando. Gracias. Perfeito, Janete. É muito interessante e vou recomendar para você um artigo acerca de instrumentos de políticas, em particular os instrumentos normativos. Como você quer analisar os instrumentos e como estes instrumentos estão começando no processo de transformação digital, de governo digital em Peru, é muito importante ter uma perspectiva sobre como estes instrumentos são calibrados e pensados para ser bom processo de políticas públicas mais efetivas. Creio que é muito interessante analisar o caso de Peru, por lo que o processo de transformação digital como uma política pública está muito em início e é muito interessante pensar sobre como instrumentalizar este tipo de prática, este tipo de política, para que ela seja eficiente para alcançar os objetivos. Certo? Vou fazer algumas recomendações na plataforma e nós vamos nos falando para desenvolver o trabalho. Muitas graças, Janete. Profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet. Gracias a todos los participantes, a los alumnos, a los que quedaron levantando con la mano levantada. Por favor, traslademos esta intervención al campus virtual, a colocar la tarea, el boceto del artículo en donde dice tarea 4, proyecto, tienen hasta hoy durante el resto del día y la noche para colocarlo ahí. Y luego el trabajo final, 14 de julio, aproximadamente un mes, donde también el profesor en los próximos días estará haciendo su retroalimentación para que con ello ustedes redacten el trabajo final. Adelante, profesor. Perfeito, é isso, Denson. Agora vou fazer algumas retroalimentações das apresentações e dos trabalhos que estão na plataforma. Então, é muito importante aceder aos trabalhos e para que eu possa começar a fazer esta retroalimentação. E os trabalhos finais para 14 de julho
y ahí ya es el paper en su versión inicial, con la perspectiva de escoger los mejores trabajos y empezar una publicación de ellos junto a CLADE. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas, y aguardo los trabajos en la plataforma y voy a hacer até mañana esta retroalimentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y un placer también verlos en video y audio. Hasta luego. Hasta luego. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.